La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presenta El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado, los monopolios, los oligopolios, la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos. Estimados televidentes, es un gusto saludarlos esta nueva semana en su programa El Poder de Mercado. Hoy les hemos preparado temas y personajes de interés. Bienvenidos. Continuamos con los ecos del 14º Seminario Internacional Transparencia y Control del Poder de Mercado. Importantes expositores nacionales e internacionales, a través de sus ponencias, destacan la importancia de las acciones tomadas por nuestro país en materia económica. Importantes aportes y criterios se han emitido en el Taller Internacional Transparencia y Control del Poder de Mercado, desde el punto de vista del manejo económico, en los que se han puesto de manifiesto las dificultades que en este sentido representa la deuda externa para los países en vías de desarrollo. La problemática es bastante similar, ¿no? Hay grupos de poder que tienen una serie de vínculos y conexiones que están pendientes de sus propias ganancias, algunas de esas veces en desmedro de los derechos de la gente. Ellos han sido los que impusieron todas las ideas del neoliberalismo en América, sobre todo durante la década de los 90. Y nuestro país ha sufrido sus consecuencias de una manera dolorosa, porque nos llevó a la crisis del 2001, donde una inmensa cantidad de nuestra población estaba sin trabajo. Fueron ellos los que impusieron las condiciones para las renegociaciones de la deuda, fueron ellos los que cambiaron incluso las legislaciones, los que a través de gobiernos que les eran favorables, fíjese el poder de las corporaciones, lograron privatizaciones de sectores estratégicos de la industria de nuestro país. Por ello, el tema de una auditoría a la deuda externa, la misma que ya se ha realizado en el Ecuador, se constituye en un ejemplo para estos países. La venida de las personas de Túnez acá a este seminario es para verificar cómo la transparencia, el control del poder de mercado y sobre todo este tipo de novedades que se están implementando en el Ecuador puedan también implementarse allá en Túnez. Entonces ellos están muy satisfechos de poder entablar esta relación. Nos dice que pues en la redacción que ella hace de la Constitución tunecina tiene en sus manos la Constitución de Bolivia y la del Ecuador como referentes de un paso a seguir. O grande mérito deste encontro é conhecer a experiência equatoriana, que é única em la negociação da dívida, mostrar que esta experiência equatoriana apontou o caminho da fraude que existe nos contratos, que não estão transparentes nos outros países. Então isso nos estimula mais a obrigar os governos, os outros governos de América Latina, a mostrar estes contratos para que possamos auditar esta dívida. Un hecho significativo que a criterio de estos estudiosos tiene que ir más allá, involucrando a otros sectores de la economía y sobre todo conociendo cómo han actuado los organismos multilaterales en los países en vías de desarrollo. ¿Por qué la banca multilateral funciona de la manera que funciona? ¿Por qué sus préstamos no hacen más que extraer recursos de los países en desarrollo en lugar de favorecer el desarrollo? ¿Cuáles son los mecanismos internos, los mecanismos de decisión, los intereses que hacen que esta banca funcione de esta manera? El taller Transparencia y Control del Poder de Mercado en su contexto y estructura ha significado un importante aporte para conocer la realidad a la que se aboca el tema de la deuda, países afectados con las políticas de organismos multilaterales cuyos efectos han ido en detrimento de su desarrollo, perjudicando directamente a la ciudadanía. En la Superintendencia de Control del Poder de Mercado se llevan a cabo amplios conversatorios que intentan rescatar el contexto histórico del Ecuador. Nuestro primer invitado fue el historiador Jaime Galarza. El historiador Jaime Galarza es autor de varias obras literarias cuyo contexto se relacionan con la realidad nacional, entre las que se destacan El yugo feudal con una visión del campo ecuatoriano, El festín del petróleo, Piratas del Golfo, Quienes mataron a Roldós, Los campesinos de Loja y Zamora, entre otras. En este aspecto, a través de la iniciativa de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, el personaje en mención ha compartido sus vivencias para mantener vivo el relato histórico de hechos que han marcado la consolidación de nuestro país. En mis contactos con la gente joven, a través de colegios y universidades en el Ecuador de hoy,
Me ha llamado mucho la atención esa falta de conocimiento de asuntos que deberían ser motivo de ilustración general y que no lo son. Por ejemplo, cuando yo hablo, como lo he hecho hoy día, de la invasión peruana de 1941, del trasfondo petrolero que tuvo la guerra de ese momento, cuando me refiero al protocolo de Río de Janeiro, a la presión norteamericana para que el Ecuador suscriba el protocolo de Río de Janeiro conforme los apetitos de una gran multinacional, la principal en el campo del petróleo, que era el Standard Oil de Nueva Jersey. Cuando habla de estas cosas, realmente me miran como a un extraterrestre. Por ello sostiene lo fundamental de estas acciones que a través de diferentes medios propenden a difundir estos hechos, en el afán de mantener viva una memoria histórica en los ecuatorianos. Pero mientras no se conozca bien la historia, entonces seguirá prevaleciendo la idea de que los Estados Unidos son una democracia, de que el capitalismo no es tan malo, que el capitalismo trae fuentes de trabajo, fuentes de prosperidad. El historiador Jaime Galarza, con una lucidez impresionante, relata lo que en el aspecto de soberanía ha pasado en el Ecuador y lo que en la actualidad se espera de este proceso. En términos generales se puede decir que sí hay una recuperación de soberanía nacional en materia de territorios que han sido revertidos al Estado, en materia del cambio de la figura de la renta petrolera, porque antes hasta el 90% estaba en beneficio de las compañías extranjeras y el 10% aproximadamente para el Estado ecuatoriano. Con las reformas que introdujo el actual gobierno, se invirtieron los papeles, la menor proporción quedaba para las compañías operadoras y la mayor cantidad, el mayor porcentaje en beneficio del Estado. Hay un rescate de territorios y hay un rescate de renta petrolera, y esto creo que es positivo para la soberanía del Ecuador. Así Jaime Galarza, uno de los más destacados actores de la historia de nuestro país, profundo investigador social, enriquece a través de su relato una serie de hechos que en el transcurso del tiempo han marcado una realidad y por ende un futuro para el Ecuador. Se ha hablado mucho en los últimos años sobre propiedad intelectual, pero no todo ha sido para bien, pues ha permitido generar monopolios en diferentes ramas que han puesto la propiedad intelectual en un estado de derecho casi divino. Pero ¿qué pasa cuando esta afecta al bienestar colectivo? ¿Qué pasaría si los derechos de propiedad intelectual restringieran el desarrollo o la distribución de software? O peor aún, si se los usara para restringir la producción de medicamentos genéricos por medio del abuso de un derecho de patente sobre los mismos. Por eso muchas agencias antimonopolio y estamentos gubernamentales alrededor del mundo han dispuesto que empresas de todo tipo otorguen licencias sobre productos sensibles para el beneficio del consumidor, generar mayor acceso al mercado y ampliar el número de competidores. En Ecuador, el cambio también está llegando y el primer paso es informarse. Infórmate en www.scpm.gov.es. Hay conceptos que debemos conocer. Precios explotativos. Son precios establecidos por la empresa que están bajo el precio de venta, precios que están por debajo de su costo de producción, compensando esta brecha en el tiempo con algún otro mecanismo. De acuerdo a lo señalado en la Ley de Control del Poder de Mercado, los operadores económicos pueden acogerse a una exención del pago de la multa en caso de que hayan estado incurriendo en una infracción. Para el efecto es importante conocer qué señala la ley al respecto. ¿Qué es el régimen de exención de multas? Es una figura que está contemplada en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y básicamente sirve para que los operadores no sean sancionados, pero al mismo tiempo se colabore con la autoridad para poder facilitar los elementos de prueba que permitan descubrir una práctica anticompetitiva y sancionar a otros operadores que no hayan presentado este comportamiento, este deseo de reparar su falta.
¿Qué operadores económicos acceden a este régimen de excepción? Pues básicamente cualquier operador económico que esté involucrado en un acuerdo anticompetitivo, ya sea por desconocimiento de la ley o porque haya pretendido generar alguna ganancia de forma ilegal o de forma ilegítima y que ahora se encuentre arrepentido. ¿Cuál es el mecanismo que los operadores económicos deben utilizar para el efecto? Pues sencillamente lo que se debe hacer es acercarse precisamente, como mencionan, a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y de manera formal presentar la solicitud de acogerse a esta figura que está contemplada en la ley, aportando las pruebas suficientes y las pruebas que sean lo suficientemente contundentes como para que a nosotros como autoridad nos permitan proseguir una investigación y descubrir la práctica anticompetitiva. Como les comento, esta figura expresamente se encuentra direccionada en relación a los acuerdos anticompetitivos. En otras palabras, un miembro de un cartel que haya estado generando efectos anticompetitivos, pues puede mostrarse arrepentido y presentar los elementos de prueba para que se descubra y se sancione a los otros miembros del cartel, a los otros miembros del acuerdo que no han mostrado este deseo de rectificar su comportamiento. ¿Cómo analiza la Superintendencia de Control de Poder de Mercado a los operadores económicos que se acogen al régimen de excepciones? La posibilidad de que se acojan a este beneficio, esta figura que está establecida en la ley, depende justamente del tipo de prueba que se presente y del momento en el cual se ha presentado. Es decir, no es lo mismo el tercero, cuarto, quinto operador económico que se muestre arrepentido y que desee colaborar que el primero, segundo o tercer operador que se haya acercado. Evidentemente, aquel que se acerca primero tiene la posibilidad, siempre y cuando la prueba que aporte sea lo suficientemente fuerte, de ser acreedor de la exención total de las multas. Ya dependiendo de la voluntad de enmendar su comportamiento y presentar pruebas y colaborar con la autoridad, el segundo, tercero y cuarto operadores podrán tener un beneficio, una disminución de la multa. Ya no será la exención total de la multa, pero sí una reducción. ¿Hay reserva en información proporcionada a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado por parte de los operadores económicos? El compromiso del operador económico de colaborar con la Superintendencia de Control de Poder del Mercado no es público. De hecho, forma parte de un proceso de investigación y como todo proceso de investigación, este tiene un carácter absolutamente confidencial y reservado. Más aún, la Superintendencia exige que para que se pueda aceptar este compromiso de cese, el operador económico no tiene que haber divulgado su intención de acogerse a este régimen. E inclusive la superintendencia en ciertos momentos y dependiendo del tipo de investigación puede considerar necesario que el operador económico que está colaborando con la autoridad mantenga su comportamiento dentro del cartel, dentro del acuerdo. ¿Para qué? Pues para no levantar sospechas. De esta forma, pues, se permite generar una investigación mucho más ágil, sin generar suspicacias y sin permitir que los operadores económicos que están siendo investigados y que no se han mostrado dispuestos a rectificar su comportamiento puedan ser descubiertos y eventualmente sancionados y castigados. En Argentina, desde 1997, el 95% del oxígeno envasado era controlado por apenas 4 empresas. Las mismas decidieron confabularse mediante acuerdos de precios, repartición de cartera de clientes y prácticas desleales de la competencia, dejando al mercado argentino de oxígeno envasado atado de manos sin opción a un sustituto para el producto. Para el 2007, la Autoridad de Control del Estado concluyó su indagación, dando como resultado una multa de más de $23 millones en contra de las empresas antes mencionadas. Y aunque la sentencia aún se encuentra en apelación, nos deja claro que es necesario controlar las prácticas de las empresas en el mercado cuando abusan de él. Infórmate en www.scpm.gov.es. Hay conceptos que debemos conocer. Discriminación de precios. Es una práctica utilizada por algunas empresas que consiste en imponer diferentes precios a grupos diferentes de consumidores o imponer a un mismo consumidor diferentes precios por unidades diferentes del mismo bien.
Conozcamos a continuación qué son las asociaciones gremiales y lo que la ley rige para ellas. ¿Qué son las asociaciones gremiales? Las asociaciones gremiales es el grupo de operadores económicos que realizan la actividad en determinado sector que esperan darse a conocer al público como miembros de la misma que realizan sus actividades económicas en determinado sector, tales como las asociaciones de panaderos, asociaciones de zapateros, entre otras. ¿Deben regirse a la ley las asociaciones gremiales y qué consideraciones deben tener con respecto a la misma? De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, las asociaciones gremiales deben regirse a todas las disposiciones establecidas en la norma y deben tener consideraciones respecto a aquellas prácticas que pueden ser consideradas como anticompetitivas o prácticas desleales. ¿Cuáles son los riesgos derivados de la existencia de las asociaciones? Existen dos riesgos principales que tienen que considerar las asociaciones gremiales. El primero está relacionado con la entrada y salida de aquellos que buscan ser miembros de la misma. Es así que las condiciones de entrada tienen que ser equitativas para todos aquellos que deseen ingresar y que cumplan con las condiciones necesarias para hacerlo. De igual manera, estamos relacionados con las barreras de salida. Todos aquellos que desean salir de la asociación gremial tienen que tener una facilidad para hacerlo y los miembros no tienen que tener ningún tipo de temor con respecto a ser echados de la asociación gremial. El segundo riesgo que se tiene con respecto a las asociaciones gremiales es la información que se intercambia en las reuniones. Pues puede ser información comercial sensible, tales como precios, estrategia de negocios, volúmenes y cantidades que se espera producir, y una lista de clientes que en caso de ser tomada por los competidores directos o por un operador que sea más grande que el resto, puede dar pie a prácticas colusorias o prácticas anticompetitivas. Miremos a continuación un caso en el que la legislación internacional ha juzgado las prácticas desleales porque han afectado el desarrollo del mercado. El representante a la Cámara de Colombia, David Barguil, citó un debate para que se investigue un posible acuerdo de precios de un oligopolio cementero. El representante cuestionó la ausencia de una política contundente en materia de regulación que la Superintendencia de Industria y Comercio ha venido ejerciendo sobre lo que denuncia como el gran oligopolio cementero, Holcim, Cemex y Argos. Un acuerdo de precios se da cuando dos o más operadores económicos se ponen conscientemente de acuerdo en fijar un precio tanto para la compra de un producto como para la venta del mismo. En este acuerdo los operadores fijan no solamente el precio, precios mínimos, precios máximos, sino también márgenes de ganancia o incluso cuotas de compra, entre otras cosas. En el Ecuador un acuerdo de fijación de precios se sanciona con la multa más alta, que es del 12% del volumen de negocios del año inmediatamente anterior. Es una de las prácticas más nocivas en términos de economía de la competencia debido a que afecta directamente a los consumidores. En el caso que acabamos de ver, que es un acuerdo de fijación de precio de cemento, la conducta podría afectar al mercado, al sector de la construcción o incluso a la obra pública, lo que podría tener un efecto multiplicador y afectar nocivamente a los consumidores que buscan acceder a casas o que tienen que pagar mayores impuestos para tener acceso a las obras públicas que el Estado desarrollaría. Esta práctica ha sido bastante común en muchos de los países de Sudamérica, como son Argentina y Brasil, donde ya se han sancionado prácticas de acuerdos, no solo en precios, sino también en cuotas de distribución o en formatos de comercialización en el sector del cemento. El congresista resaltó que la debilidad institucional de la SIC ha permitido un desborde en el precio de esos productos, impactando negativamente en el costo de la vivienda en Colombia. El Parlamento ha venido manifestando que la SIC debe determinar si existe acuerdos de precio de este producto y si estas empresas se han repartido geográficamente el mercado en varias zonas del país para no competir entre ellas, facilitando con esto la imposición de los altos precios. Cualquier persona natural o jurídica que se haya visto afectada por una práctica anticompetitiva como la que acabamos de ver, que era específicamente del tema del cemento, como cualquier otra práctica tipificada en nuestra ley, puede acercarse a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado y presentar su denuncia, la misma que deberá cumplir con los requisitos estipulados en la ley.
Estos requisitos no son de ninguna manera extensos ni son complicados de cumplir, sino son solamente formalidades que ayudan a la superintendencia a cumplir con su trabajo de mejor manera y tener más agilidad en los procesos. ¡Qué desastre! Estoy cansado de tanto abuso. ¿A qué te refieres? Día tras día algunas compañías abusan de su poder. Y claro, como nosotros estamos del lado equivocado del sartén, no podemos hacer nada. Pero no se supone que estás estudiando. ¿No era para cambiar el mundo? Sí, pero eso es diferente. ¿Y tu tesis? ¿Y la tuya? No, en serio, ¿tu tesis de qué se trata? Desarrollo de motivos aspiracionales en papel decorativo para recubrir presentes de festividades locales. ¿Y en eso estás gastando tu tiempo? Y es que es solo para graduarme, no es para hacer negocio. Y mejor ni intenten que sea así. Ahí sí van a estar fregados. Cuando tienen su producto los grandes, se abusan y te tocan pagos a 2, 3 y hasta 4. ¿Meses? Años. Y si uno se pone en contra, no hay quien te compre el producto. Panas, la idea no es quejarse, sino informarse. Y el cambio está llegando. En el segmento ciudadano, nuestra compañera Alexandra Cóndor nos transmitirá las inquietudes de los ciudadanos. Esta semana nos encontramos desde el Boulevard de las Naciones Unidas para tener un contacto más cercano con la ciudadanía y conocer las inquietudes que tienen estos con respecto a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. ¿Cuándo se debe pagar la tasa de una notificación de concentración? ¿Y cuáles son los parámetros para el cálculo de la misma? Dentro de la Intendencia de Control de Concentraciones, nosotros recibimos las notificaciones obligatorias e informativas. La notificación obligatoria es la que tiene que llevar a cabo con el pago de la tasa, la entrega del formulario y otros documentos habilitantes para justamente el estudio de la notificación. Quiero recalcar que la notificación informativa no debe realizar el pago de la tasa por parte del operador económico y es por eso que solamente en una notificación obligatoria es en donde se tiene que pagar. ¿Qué parámetros entran para el cálculo de la tasa? Quiero dejar claro también que el cálculo de la tasa está disponible en la página web de la Superintendencia, en donde ahí tienes un aplicativo en donde con información de las empresas, la absorbente y la absorbida, se puede calcular la tasa. Parámetros para el cálculo de la tasa. 0.25% del impuesto de renta, 0.010% del nivel de activos, 0.05 nivel de patrimonio, 0.005 nivel de ventas. De estos 4 parámetros, para una operación obligatoria se debe elegir el valor máximo, o el mayor valor, mejor dicho, dentro del cálculo de los 4 parámetros para que se realice el pago de la tasa. ¿Qué información deben llenar las empresas para que la superintendencia analice una operación de concentración? Dentro del formulario tú tienes algunos aspectos que deben ser llenados por la empresa absorbente, en este caso, tanto de su empresa como de la empresa que está absorbiendo. Información del formulario. Aspectos generales. 1. Tipo de notificación. 2. Sector de la operación. 3. Resumen de la operación. 4. Monto total. Operadores económicos involucrados. 1. Datos generales de las empresas adquirientes. 2. Datos generales de las empresas adquiridas. Aspectos específicos de la concentración económica. 1. Actividades de las empresas. 2. Mercado relevante. 3. Comercialización de bienes y/o servicios. 4. Cuota de mercado. 5. Competidores, proveedores, clientes. 6. Barreras de entrada económicas y legales. 7. Productos sustitutos. Documentos que se deben presentar con la notificación. 1. Estados financieros. 2. Declaraciones juramentadas. 3. Solicitud de confidencialidad. 4. Traducción de documentos. Todo esto es lo que conlleva a la información que está dentro del formulario, que luego viene a ser analizada por la Intendencia de Concentraciones.
Con este espacio de preguntas y respuestas, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado sigue informando y educando a la ciudadanía en temas concernientes a la Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado. Esto ha sido todo por hoy en su programa El Poder de Mercado. Los esperamos la próxima semana con más información. No olvide visitar nuestra página web www.scpm.gov.es y visitar nuestras redes sociales que se encuentran en pantalla. Hasta la próxima. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentaron El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la ley y sus derivaciones. Volveremos la próxima semana y continuaremos en contacto en procura de la defensa de los derechos de las y los ecuatorianos.